todos bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Con suma satisfacción retornamos al aire y nos ponemos a la disposición de ustedes con nuestros comentarios, con nuestras informaciones que con mucha delicadeza preparamos para este espacio, tomando en consideración que salimos principalmente el domingo a las 3 de la tarde después del almuerzo, a veces durante el almuerzo, y que la forma de decir las cosas tiene que ser llevadera, porque hay veces que no hay postre y Balance Financiero puede servir para eso. Nosotros vamos a excusar la participación primero de Fabio Roa, que ha estado en los últimos programas, y también de la doctora Juanita Canahuate, quien tiene compromisos alusivos a estos días. Los días donde para abrir libros hay que primero cerrarlos. En esa etapa está la fiscalidad dominicana. La fiscalidad dominicana tiene el alto porcentaje de presentaciones fiscales, año calendario. Entonces la ley establece que si tu empresa tiene cierre al mes de diciembre, si su periodo fiscal y o contable cierra el 31 de diciembre, entonces en abril, a los 120 días, pues vence la oportunidad para hacer esa presentación. Felicitamos a aquellos que lo hacen en enero, en febrero, y aconsejamos a aquellos que ponen a los consultores, a las personas que bregamos con esos libros en retraso, a veces por dificultades en las informaciones, pero el compromiso es que las cosas queden bien. Entonces decía un íntimo, un fraterno hace muchos años, primero bien y después rápido. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes Francisco? Amigos televidentes y radioescucha, también desde aquí le damos un saludo en la distancia a la estimada compañera Juanita Canahuate, que como tú mencionaste, está excusada por razones válidas. También queremos reiterar que en adición a los temas que tú has presentado, Hermógenes, rápidamente, les recordamos que en todo el programa de Balance Financiero, en sus diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contador y finanzas, y cerrando con el mundo de los impuestos, distribuimos todo el rico contenido que le ofrecemos semana tras semana. También recordarles que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores y por eso nosotros, sobre todas las cosas, agradecemos el poder estar con ustedes. También, para pasar la palabra a Francisco, quiero recordarles que estamos disfrutando todavía de la época de Pascua, de Resurrección, donde los cristianos, los católicos, nos mantenemos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es un tiempo de alegría que confiamos en Dios poder llevarlo a toda la población. Don Francisco. También, siguiendo la fiscalidad, la DGI ha colocado un aviso para que aquellas empresas que son grandes contribuyentes y que estaban pautadas para tratar de entrar o para entrar a la facturación electrónica en el próximo mes de mayo puedan gozar de un periodo de extensión de hasta 4 meses. Y que hacemos el comentario en la introducción porque si no se hace con 15 días de anticipación del vencimiento del plazo, entonces no tendría objeto. Quiere decir que en este mismo mes de abril debían estar solicitando la prórroga a aquellas empresas que no estén listas para iniciar su proceso de facturación electrónica. Como se observa, Hermógenes, no es solamente el vencimiento, sino también las operaciones de los grandes contribuyentes. Sí, hay de todo un poco. Nosotros vamos a una pausa, esta es la introducción apenas. Vamos a entrar en materia, esperen un momentito. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría
y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Recordaba el pasado viernes, justo al producir balance financiero, lo tradicional y lo suntuoso que era el 26 de abril, porque estaba instituido como el día, yo no sé si internacional, pero el día de la secretaria. Y tú te podías parar en la acera o desde la ventana de tu oficina a ver el desfile, cómo las secretarias llegaban tarde a la oficina porque se gastaban la mañana arreglándose y con un, ¿cómo dicen eso? Un corsac. Exacto. Unas flores enganchadas. Entonces viene Bill Gates y trae la innovación de los sistemas computarizados y ya cada quien dice, déjame prender mi secretaria y le da un botón. Y entonces hoy por hoy, aunque esas muchachas están al servicio de la empresa, tienen otro rol que no es servir café, que no es hacer una carta, que no es manejar una mensajería, sino que tienen ya un rol que a veces es de asistente y hasta de ejecutivas. Entonces, ahora viene la dicotomía de si yo a una persona que está asumiendo un rol de decisiones le deba llamar secretaria. Sí, Hermógenes, Francisco, amigos televidentes de Radio Escucha, sin lugar a dudas que la secretaria, el trabajo secretarial ha cambiado bastante. No nos olvidemos que al inicio tienen que aprender taquigrafía, es decir, para coger dictados rápido, y eran muy valiosas las secretarias que pudieran escribir en taquigrafía, porque de esa manera cogían al vuelo, yo recuerdo los dictados que uno le hacía, pero también las reuniones ejecutivas, digamos, del Consejo de Administración, de los comités de auditoría. Siempre, por lo menos en mi experiencia, se llevaba una secretaria, sí, la cual tomaba nota y eso constituía básicamente la materia prima para elaborar el acta, ya sea de la reunión del Consejo de Directores. Y esa taquigrafía para los periodistas también. Y también para los, exactamente. Y entonces, como tú bien dices, el advenimiento de la computadora ha tornado, o mejor dicho, ha redireccionado el trabajo de la secretaria. Hoy en día yo lo concibo, se concibe más como una asistente ejecutiva, porque no nos olvidemos que un gerente, un vicepresidente, un ejecutivo de alto nivel tiene muchas obligaciones, muchos compromisos, y entonces prácticamente... Francisco, no estamos monopolizando, ya yo me voy a callar, y ejecutivos que no tienen dominio de la tecla Enter, y entonces le dicen, muchacha, ven, ya yo escribí lo que era, mándalo. Exacto. Y entonces ya tienen que armar el correo, darle la forma. Sí, ese es un rol. Es decir, hoy en día, como tú bien dices, ahora lo que se hace es, el jefe, como yo usualmente uno le dice, escribe una especie de borrador, como tú bien dices, entonces electrónicamente se lo pasa a la secretaria, sí, que es la que se encarga de hacer la corrección de estilo y el formateo, como decimos, el formateo del documento. Sí. Pero en sentido general queremos, aunque sea un poquito retrasado... Y si sale una rayita roja abajo, explicarle que eso quiere decir que no es falta ortográfica. Exacto. Queremos simplemente recordar que es un personal muy útil en las empresas y confiamos en Dios que hayan celebrado un buen cumpleaños y aparte de flores, Hermógenes, por lo menos en las entidades que a mí me tocó trabajar, últimamente la práctica era hacerle un pequeño regalo en metálico. Y un almuerzo. Y un almuerzo, pero el pequeño regalo en metálico, cosa de que
en vez de tú regalarle algo que quizás no estuviese ¿Y necesitando. dónde está Francisco Canahuate? No, él salió con las secretarias. Exacto. Salió a almorzar con las secretarias. Los jefes. Exactamente, Sí. yo recuerdo que en la banca, que fue nuestra experiencia más amplia, era prácticamente un día, casi un día de fiesta, porque real y efectivamente las entidades financieras le preparaban, no sé ahora, pero una fiesta real, con orquesta y todo. Francisco, gasto autoimpugnable entonces. Mira, Autoimpugnable. para que no se piense que balance financiero discrimina en el género, también hay secretario. Sí. Cuando hablamos de ese servicio secretarial, puede ser la joven o el joven dedicado a esa función, porque pudiera entenderse que estamos discriminando en el sentido de que es un trabajo solamente para damas, pero también hay muchos caballeros que se dedican a esa actividad. Entonces, para todos, secretarias y secretarios que rindan esa labor en la empresa, que mantienen el secreto y son el filtro de entrada, son como el rostro de la empresa, le damos su felicitación desde aquí de Balance Financiero. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo hice no muchas, pero unas llamaditas. Decía, no quiero ofenderte, pero es que hoy es un día que tradicionalmente se celebraba y en pasado quiero reconocer tu gestión, tu trabajo. Tu ayuda. Sí, y saber que sepas que te queremos mucho y que ya el rol de la computadora, pero tú sigues siendo importante. Bueno, no estoy diciendo que Bill Gates arrasó, pero cuidado con la inteligencia artificial, que están listando las profesiones que se quedarán y las que desaparecerán, a sabiendas de que la inteligencia artificial existe porque está el cerebro humano. Si el cerebro humano no lo desarrolla, no existe. Esa es la realidad. Así es. Y con esa felicitación, yo creo que debemos pasar a lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en el país, Sí. especialmente en el área de la democracia. Yo creo que sí, que esos debates, y es muy personal mi opinión, esos debates han ayudado bastante porque mientras había un sector, quizás con aspiraciones de una prensa roja o amarilla, roja, esperando dimes y diretes, o sea, disputas personales, pues lo que se ha evidenciado es encuentros entre candidatos, primero a senadores, los de Santiago y los del distrito, y también las vicepresidentas. Hubo un panel totalmente femenino, quiere decir que las mujeres, vamos a tener siempre una mujer número 2 por los próximos 4 años, y después los candidatos a presidente, y vamos a tener un hombre número 1 por los próximos 4 años. Sí, y eso hay que resaltar, Hermógenes, amigos televidentes de Radio Escucha, como decía Francisco, yo diría el festival de democracia, de libertad y de tolerancia política, porque yo recuerdo, Hermógenes, que antes prácticamente no se llevaban a cabo esos debates por temor a que se armase un lío tremendo, una trifulca ante las cámaras. Entonces, hoy en día es un indicio que muestra el desarrollo que ha tenido la política dominicana, y ellos mismos, tú ves que se tratan con deferencia, con cortesía, y uno de ellos, inclusive, yo recuerdo uno de los panelistas, de los que estaban en el panel de los candidatos a la presidencia, decía que ellos eran rivales, más no enemigos, es decir, que tenían diferencias políticas, pero que estaban ahí precisamente para discutirla, cada quien presentar su caso y que el pueblo eligiera. Yo creo que, Hermógenes, eso es importante. Antes de pasar la palabra a Francisco, también hay que reconocer y felicitar calurosamente a Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, quien tuvo la iniciativa de llevar a cabo esos debates, porque sin lugar a dudas yo pienso que es el lugar, o mejor dicho, es la entidad apropiada para que surjan ese tipo de iniciativas, ya que todos sabemos que hay una relación tan estrecha entre el mundo de la política y el mundo empresarial. Don Francisco. Sí, realmente hay que saludar la madurez en la discusión política entre candidatos
Y quizás esto tiene que ver con que no hay un conflicto ideológico, hay matices, pero en el fondo se ve prácticamente una unidad de propósito y buscando el servicio sin conflicto de ideología extrema. O sea, eso es lo que se advierte y también se demostró la capacidad de los candidatos para en momento tan breve exponer su punto de vista. Mucha gente ha dicho que quizá había necesidad de ampliar en algunos temas, como el endeudamiento externo, como el tipo de reforma tributaria y fiscal que se debe llevar a cabo, pero no se trataba de discutir un plan de gobierno, sino de presentarse ante el país a motivar al electorado para que vea las distintas opciones, un menú bastante variado, pero con muchos productos similares. Quiere decir que esto trae como una esperanza de que de las urnas va a salir un aplauso y no un conflicto. Exactamente. Sí, da un poco de nostalgia ver esos paneles y que el Partido Revolucionario, con el que crecimos todos, porque eran dos, tú eras reformista o eras del PRD. Entonces, ¿cómo esos dos partidos, primero el Partido Revolucionario no está presente y como el reformista tampoco lo está? Pero si tú buscas, y hablaban de cofradía, hablaban de respeto mutuo, pero si buscamos el origen, tú dices, el PLD surgió de una división del PRD. Juan Bosch se llevó la creminata, él entendía que era la creminata, y le dejó a Masluta y a Peña Gómez, el Partido Revolucionario, y se fue con, es que no se puede decir que es tanto gato, que hay un término popular que dice que con 3 gatos, no. Se fue con un grupo, con esa creminata, y desarrolló el Partido de la Liberación, que hasta finales de los 90 lo que tenía era alrededor de 10.000 miembros, 13.000, 18.000. Entonces, el Partido de la Liberación era liderado por Leonel Fernández, su primer presidente de la República, y legendario en eso. Se divide porque eligen un candidato a la presidencia que no era él, y él trae la fuerza del pueblo. Entonces, ¿de dónde viene la fuerza del pueblo? Viene del PRD. ¿De dónde viene el PLD? El PRD. No, voy acá en el PRM. ¿De dónde viene el PLD? Del PRD. Y el PRM, que tú pusiste el acelerador, bueno, también viene de una distensión del PRD. Y cómo en un ambiente así no se ponen de acuerdo y todos dicen, somos el PRD y ya vamos. No, Digo yo, ¿no? Sí, no, y también Hermógenes, no te olvides, no dejes... Ignorando el gallo, ignorando a Balaguer. Por eso no dejes fuera de la ecuación al gallo y al doctor Balaguer, porque no te olvides que el PLD ascendió al poder en primera ocasión, señor, soportado por el doctor Balaguer, señor, que ya en las elecciones del 2000 dijo que él no prestaba su sombrero 2 veces. Y entonces, en sentido general, como tú bien dices... que él dijo, voten Colorado. Eso fue en el 96, pero ya en el 2000 dijo que no prestaba su sombrero 2 veces. Sí, pero dijo Colorado, que él decía Colorado. Sí, y entonces el otro punto que yo pienso que hay que resaltar es lo que tú dices. Si analizamos, vemos que la política moderna, la política actual, es una política, yo diría que hemos evolucionado más tranquila, más ponderada, pero también yo diría que es justo reconocer el gran trabajo que hicieron esos 3 grandes líderes que hemos mencionado, que es Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, porque prácticamente en el escenario que vimos en el debate, vimos real y efectivamente discípulos de esas 3 grandes personalidades. Así es, y Hermógenes trae el tema del PRD. El PRD lo han disminuido, pero sigue vigente. La pregunta es, teniendo un candidato presidencial, ¿por qué no figuraba en el debate? Y la razón es que los parámetros que tomó Ángel fue los partidos mayoritarios, los que tenían un porcentaje en las últimas elecciones. Quiere decir que no fue que lo borraron, sino que no alcanzó la cantidad de
El porcentaje es mínimo. de votantes y el candidato está en una alianza. Quiere decir que también estaba representado en el diálogo. Sí. Pero yo creo que el tema de la señal que se envió, especialmente después de pasar el debate, el abrazo que se dieron, la cercanía que tuvieron, manda una señal clara de esperanza de que no habrá sobresalto en el periodo postelectoral. Y en punto de Hermógenes, antes de darte la palabra, que yo quiero resaltar es que eso es importante, lo que dice Francisco, que todo parece indicar que vamos a tener una recta final de elecciones tranquilas y que el pueblo va a decidir. Y confiamos en Dios, como dice Francisco, con el ánimo que se terminó ese debate, que los ganadores deben ser humildes y que los perdedores van a aceptar el resultado de las urnas. Sí, entonces el fin de semana es largo, el Día Internacional del Trabajo adelantado, otras veces ha sido retrasado, rara vez en su misma fecha, y Haití con soluciones, volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Sí, lo del Día Internacional del Trabajo es importante porque mañana lunes, entonces se arrastró, porque es el 1 de mayo que creo que cae miércoles. Y recuerdo que más que el Día Internacional del Trabajo era el día de manifestarse los sindicatos. Y siempre había pronunciamientos, desfiles y a veces hasta viajes a la catedral de Higüey, que lo costeaban las empresas. Le ponían al servicio de los trabajadores autobuses con la nevera llena con unos hielos y otras cosas dentro y unos almuerzos. Una gira. ¿Qué pasa con los sindicatos, Francisco? Lo mismo que pasa con los partidos políticos, que ya no se lucha por ideología sindical, sino por interés material nada más. Alcedo, ¿tú conociste una Chocín? Sí, cómo no. Inclusive conocí al líder de una Chocín que precisamente era el hermano mayor de Entre en Todo, o sea, del ingeniero Alburquerque del Senado. Ajá. El presidente de una Chocín a nivel Sí. nacional era el hermano mayor de Alburquerque, que era el padre Ramón. era el padre del militar Félix Alburquerque, que lamentablemente tuvo un incidente y está cumpliendo condena. Ese es sobrino de Ramón Alburquerque. Es decir, que Bonachocín era famosa y lo mismo la POASI, que era la de los portuarios, los sindicatos de los portuarios. Que es Central Clasista Clasa. Sí, esa es una confederación. Esa es el concepto de diferentes sindicatos se unían, si tenían, por ejemplo, la orientación socialdemócrata, eran una confederación de sindicatos socialdemócratas, que ahí es que estaban, por ejemplo, los abogados, los médicos, los maestros, mientras que
los clasistas, o sea, los empleados, los trabajadores, estaban en la Confederación de Sindicales Cristianos, la famosa CAS, que Luis Henry Molina, el padre del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, era uno de los líderes de esa confederación. Y Citracode. Citracode. Sí, que esa Macorís tuvo que atenderla. Exacto. Macorís ya no vive. Pero nunca pensé, sí, siempre pensé que aquí no llegaría esa marca de café internacional, esas cadenas de café. No quiero mencionar nombres para no incurrir digamos, en no ser displicente. Pero me enteré que además de en una de las plazas que está establecida una cadena, o en 2 plazas, pues se está estableciendo en el aeropuerto, pero al momento de contratar le han hecho un sindicato de trabajadores y como que se han disgustado porque le están poniendo reglas de cuál va a ser el horario, cuál va a ser el salario, y el sindicato parece que ha tomado el toro por los cuernos. Pero nunca pensé que con la fama que nosotros tenemos del café dominicano, que se parece mucho al café cubano porque es fuerte, iban a venir esas cadenas y al parecer están teniendo éxito porque se están expandiendo. No, y recuérdate, Hermógenes, antes de pasar la palabra a Francisco, que esas cadenas en cierta medida siguen el concepto, vamos a decir, mundial, universal, en el sentido de ser como lugares de reunión y de trabajo a distancia. Es decir, mi experiencia en los Estados Unidos es que muchas personas van a ese tipo de negocio a trabajar a distancia y van, en vez de quedarse en la casa, llevan su laptop y trabajan desde ahí. Y usualmente, ojalá que aquí los negocios tuviesen la tranquilidad de esos negocios fuera de aquí y el silencio, porque aquí uno de los problemas en las plazas es el ruido, sí. Y eso realmente lo diferencia. Pero también, Hermógenes, te iba a decir que ese negocio, esa empresa cafetalera dominicana, que es Indubán, también no ni corta ni perezosa, ha abierto negocios similares en los diferentes sitios donde las cadenas internacionales se establecen. Ellos vienen y ni lento ni perezoso, inmediatamente abren un negocio. Y eso es bueno porque eso estimula el buen servicio y la competencia. Una cosa es el tema comercial y otra cosa es el laboral al que se está refiriendo Hermógenes. Y realmente el código laboral es una tarea pendiente de actualización porque hay muchos elementos nuevos que hay que ir incorporando para que las relaciones laborales sean óptimas. Yo creo que deben estar cumpliendo años juntos las 3 causales y el auxilio de cesantía. Sí, y han corrido más o menos la misma peripecia a lo largo del trayecto, que se han intentado aprobar y han echado para atrás o se han convertido digamos, en obstáculos real y efectivamente para actualizar las legislaciones que deben ser actualizadas. Otra de ellas es también, por vía de consecuencia y carambola, la Ley de Seguridad Social, que también ya va por sobre 20 años y ya necesita, como decía Francisco, ciertos ajustes, ciertas modificaciones. Sí, yo creo que esas modificaciones vienen juntas caminan a la par con el proyecto de la eliminación de los barrilitos en el Senado y en la Cámara de Diputados. La cesantía es una labor transaccional que habrá que poner el límite en el tiempo, porque el tema viene por la doble cotización. Exacto. Que hace la empresa después de la ley 8701. Sí. Entonces hay que armonizar eso porque los derechos adquiridos de los trabajadores no se pueden perder, pero tampoco se puede mantener la doble cotización a la empresa de manera indefinida, porque eso es un atentado a la creación de nuevos empleos. Sí. No, y además, lo que tú dices, Francisco, yo no me explico qué ha pasado con el legislador y el gobierno, que no han resuelto ese problema, como tú dices, que debe ser transaccional, debe ser un acuerdo de tripartito del sector laboral, el gobierno y el sector privado, pero no nos olvidemos que en la misma ley de la seguridad social, en uno de sus artículos contempla un plazo de 18 meses
para resolver el tema de las cesantías, Sí, para evitar, como tú bien dices, Francisco, la doble tributación. Sí que fue, bueno, vamos a descongestionar la ley, vamos a echarla a correr y en lo que no nos ponemos de acuerdo, posterguémoslo para traerlo como revisión o como nueva ley. Pero ya eso lleva 21 años. Sí, pero lo de las 3 causales está corriendo esa misma. Y estuviste en los debates donde decía, bueno, sí, en una ley aparte. Exactamente. Todos. Sí, o sea que hay medidas que son de responsabilidad y pena de la vida que el que está piloteando el avión y haya que darle a la palanca de aterrizaje, de abrir el tren, no le dé. Sí, y mire, Hermógenes, yo siempre que nos aproximamos o conversamos en los días antes o después del 1 de mayo, a mí me gusta siempre traer a colación la política, el enfoque japonés del empleado, en el sentido de que los japoneses, primero desde el punto de vista del empleado, del trabajador, ve la empresa como un medio de vida y como una familia a la cual dedicarle toda su vida. Y del lado contrario también, digo, del lado opuesto también el empresario, hacer carrera. El empresario también ve a los trabajadores, a los empleados como asociados, gente que empujan en la misma dirección para llegar al fin, al objetivo. Y algo importante, Hermógenes, que no podemos dejarlo fuera también es que en Japón también debemos aprender nosotros de eso, y es el alto ejecutivo no recibe una paga exorbitantemente mayor que la recibe, digamos, un empleado medio. Se trata, y el gran Peter Drucker establece, dice que nunca debe ser más de 10 o 15 veces el sueldo base. Así que si aplicamos eso en República Dominicana, si digamos el salario mínimo es 15,000 pesos, el salario máximo debiera ser, digamos, 10 veces más eso, estamos hablando de 150,000 pesos. Cerrando brecha. Cerrando brecha, pero no Sí. 1,5 millones. Me como hay algunos gustaría, me salarios. gustaría hacer como un corte brusco, porque Francisco hace rato que está mirando el cronómetro y se pregunta, ¿y cuándo es que vamos a hablar de Haití? Procedía a brindar con champaña la asunción de una comisión de 9. Vamos a comentar eso, pero primero yo quiero remachar el tema de las 3 causales con el artículo 37 de la Constitución de la República. Cualquier ley adjetiva que se publique contra la Constitución sería declarada inconstitucional. Y mientras la Constitución de la República mantenga vigente ese artículo, las 3 causales no tienen cabida en ninguna ley. Exacto, porque la van a declarar inconstitucional. Que es bueno, Francisco, a los amigos televidentes recordarles que el artículo 37 tiene que ver con el origen de la vida. Exacto, de la concepción hasta la muerte natural. Exactamente. Que eso, Entonces vamos a lo de Haití. exactamente. Adelante, adelante, porque la inquietud mía es si el hecho de nombrarlos y juramentarlos ya significaba un éxito y la champaña. Lo de la champaña debe quedar aplazado, pero no sé, por largo que sea un camino, comienza con el primer paso. Y el primer paso es buscar la forma de organizarse, ponerse internamente de acuerdo, que no es un tema de nosotros, sino de ellos, y crear los rieles en los cuales van a montar el proceso electoral para que sea confiable y que podamos mantener respeto y paz entre las 2 naciones, ellos allá y nosotros aquí. Y el que está un poquito descontento con la situación es Barbecue. Parece que el hombre no lo invitaron a la fiesta ni al champán. Y entonces el hombre dice que él no reconoce esa... Él sonaba como que él iba dice que él no reconoce eso y también le dio una arenga a los países internacionales, a los países que están propugnando por ese comité, ¿verdad? los sponsors. Sí, entonces él dice que Haití, solamente los haitianos tienen derecho a resolver su problemática, que yo creo que es verdad, porque eso es, no podemos negar que ese es un principio internacional, geopolítico. La no intervención. La no intervención de los asuntos internos de un país. Sí, pero en este caso no es que te estoy interviniendo, es que tú estás pidiendo ayuda, porque inmediatamente la comisión pidió ayuda porque lo recibieron. La celebración fue con un tiroteo. Exacto. Inmediatamente. Y una quemadera de goma. Fueron juramentados. Sí. Entonces dicen ayúdennos. Eso es otra cosa. Y Eso ya es solidaridad.
y el consejo ha sido bastante equilibrado aparentemente. Sí, Contaduría y Finanzas es un buen momento para seguir hablando con ustedes. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Aquí de regreso, amables televidentes. Estuve buscando al CEDO, pero afanosamente, en un listado de contadores del segmento de Contaduría y Finanzas. Listado de contadores que han sido beneficiados con una pensión, creo que de 40,000 pesos. No encontré tu nombre, ¿qué pasa ahí? No, es que recuérdate que hay que ser contador público autorizado y nosotros no tenemos esa distinción, lamentablemente. Ah, ok. Quizá don Francisco sí califica con creces y Hermógenes Casado. Ya en su momento yo creo que se haría justicia considerándolo, porque aparte de una ayuda económica, eso es una especie de reconocimiento a una labor de toda una vida. Yo mi pensión, que tú dices que me merezco, yo la cedo muy cortésmente para los contadores de San Juan de la Maguana. No sé, Francisco, si lo va a mandar a Isabela. Bueno, esa pensión está lejos de nosotros. Sí. Así es que vayan donde más lo necesiten. Exacto. Sí. Creemos eso. Bueno, felicitamos al Instituto de Contadores que tuvo esa gestión exitosa. Exacto. Y exhortamos a sí mismo a que vaya dirigido primero a quienes no están en producción, quienes no están económicamente activos, y a aquellos que realmente lo necesitan, porque hay personas que no están económicamente. Juan Herrera está retirado, pero Juan Herrera no puede venir a buscar esa pensión porque Juan Herrera hizo un patrimonio, ¿no? No, y no olvidemos. Estoy poniendo también, un ejemplo de un hermano. No nos olvidemos también, Hermógenes, lo que tú has dicho es muy importante en el sentido, y lo que Francisco ha estipulado también, que no nos olvidemos que la contabilidad, la contaduría, es una profesión muy honrosa y de muchos años en el país, pero que también tiene o ha tenido muchos trabajadores serios de la contabilidad que lamentablemente no hicieron fortuna, producto de que en los tiempos que le tocó trabajar los salarios eran deprimidos, como siguen siendo en muchas áreas hoy en día. Y entonces, como tú bien dices, son personas que o no están pensionados y están más o menos pasando necesidades, o si están pensionados, la pensión es pírrica, es decir, que es muy bajita. Y entonces, ese es un trabajo que también yo exhorto a los directivos del instituto, que traten de ver aquellos casos, como bien dice Francisco, aquellos contadores públicos autores públicos autorizados ya en retiro y que necesiten ayuda económica para que de alguna manera el instituto sea portavoz ante el gobierno para buscar ese tipo de ayuda. También yo pienso, como decía Francisco, y para pasarle la palabra, a ver su opinión, que una de las modificaciones de la Ley de la Seguridad Social, a mi humilde entender,
debe contemplar ese capítulo o esa parte que no se ha considerado, y es lo que le llaman el plan completamente subsidiado, donde prácticamente es una especie de pensión, pero por parte del gobierno, y el gobierno lo incluye en su presupuesto nacional. Don Francisco. Los peloteros juegan pelota cuando están saludables. Cuando se lesionan y no pueden volver al terreno de juego, aunque hayan sido estelares, ya no pueden entrar a la competencia salarial del mercado en Grandes Ligas. Entonces, pudiera darse el caso que un colega meritorio que ha tenido la oportunidad de trabajar en los primeros años de su vida y que circunstancias muy especiales lo lleven a ser improductivo, a que la profesión pues lo tome en cuenta en todo momento. Pero no es por buscar un listado, sino por buscar donde esté la necesidad real y sentida. Así mismo es. Yo quiero aclarar, como poner un post-scriptum. Sí. Usé la figura de Juan Herrera por la confianza, Seguro. la familiaridad que tenemos, pero no he dicho nunca de que la ha aplicado ni que le ha... Sí, Usé un nombre cualquiera de un contador próspero para decir quiénes califican y quiénes no. Exacto. Digo, hago esa aclaración porque ahorita viene la lluvia de, Sí, de no, cómo no, incluiste a Juan. no, No, y aunque se la ofrezcan, él no la va a aceptar. No, y también, el diácono Herrera. Sí, y ético. también es bueno recordar lo que decía Francisco, que también en el mundo empresarial y el mundo de las firmas, que es el caso que tú mencionas de nuestro querido cuñado Juan Herrera, él, pero por un tiempo, tuvo derecho a una pensión de su firma, es decir, KPMG, a la cual él pertenecía internacionalmente. Y eso se estila, que como dice Francisco, no importa el nivel que usted haya llegado, es una práctica es como una especie de reconocimiento de la labor rendida. Y la pensión es una forma, yo diría, muy práctica de ese reconocimiento. Así mismo es. Si me permiten, les digo que hay sorpresas con relación a la tasa cambiaria del dólar al peso dominicano o del peso dominicano al dólar. Digo que hay sorpresas porque hay una teoría que dice que lo que sube no baja más, pero que la ley de la gravedad en sentido general dice que todo lo que sube baja, pero no aplica para los precios. En este caso, el dólar ha seguido descendiendo y la banca comercial lo ha estado ofreciendo a 59 pesos con 20 centavos. Recordamos que llegó a exceder el 60 por 1 hace menos de 60 días y el Banco Central ha establecido la venta sorpresivamente en 58 pesos con 71 centavos para una baja en la semana de 46 centavos, que es mucho. Sí, y eso tiene que ver, antes de pasarle la palabra a Francisco, a mi humilde entender, quizá es una noticia, producto también, y lo podemos ver en otro factor, otro indicador, que es que las remesas, el ingreso por concepto de remesa, ha aumentado con relación al año anterior y también tiene un buen ritmo de crecimiento la inversión extranjera directa. Y también el tema preelectoral pasa a ser historia, porque en otro tiempo, en periodo preelectoral, la tasa de cambio se ponía nerviosa y tendía a subir. Sin embargo, el hecho de que a pocos días de las elecciones presidenciales esté disminuyendo es un mensaje de que hay confianza y estabilidad en las variables económicas y políticas. Es que República Dominicana avanza y nosotros también en balance financiero avanzamos porque ahora vamos a entrar al mundo de los impuestos, el segmento muy esperado. Ya en la introducción Francisco Canahuate adelantaba las prórrogas y nosotros las ampliamos. Volvemos. No es que en balance financiero somos profetas, no es que predecimos las cosas, sino que hacemos un comentario basado a veces en la experiencia y a veces en proyección, en análisis proyectados. Entonces decíamos, bueno, si la masa de técnicos autorizados, certificados para establecer la facturación electrónica
está limitado, en ese momento eran 4 o 5 que se habían certificado, pues lo normal es que ante una demanda alta, impuesta para mayo, para los grandes contribuyentes, porque, voy a decir el porqué ahorita, pues necesariamente va a conllevar a la necesidad de una prórroga. Eso lo decíamos cuando salió la ley, porque vamos a hacer un análisis. Lo difícil primero, lo difícil son los grandes contribuyentes que tienen las estructuras mayores. No es lo mismo una entidad, y lo voy a exagerar hacia abajo, lo voy a minimizar, una entidad que emite una factura por mes, tiene un solo cliente y le emite una factura, ese no tiene inconveniente. Ahora, uno que emite millones de facturas porque es consumo masivo, porque tiene sucursales en todo el país, está diseminado y tiene subsidiarias en el exterior, bueno, pues esas son las difíciles, pero comenzamos por las difíciles primero. No sé, claro, había un adelanto eso se llama un piloto de 10 empresas que exitosamente se hizo la corrida, pero no es lo mismo cuando se satura ya el servidor. Usted que es técnico informático, Alcedo, cuando se satura el servidor con ese volumen de operaciones, la necesidad de hacer nuevas pruebas. Lo primero que hay que aclarar para beneficio de los tiempos, de los plazos y del usuario del sistema, es que cuando se habla de grandes contribuyentes, son grandes contribuyentes nacionales. Claro. Porque la DGI mantiene una clasificación de grandes contribuyentes locales. Es decir, en cada administración hay grandes contribuyentes, pero no son los nacionales. Lo de este primer núcleo de vencimiento son los grandes contribuyentes nacionales. Los más complejos. Lo más complejo, lo que tiene el volumen más alto de operaciones, pero al mismo tiempo lo que tiene mayor organización por necesidad. Entre estos están los bancos. Esa está buena, lo de mayor organización, es verdad. Sí, eso es verdad. Puede seguir. No. Sí, no, y es como decía Hermógenes, es un planteamiento que es atendible en el sentido de que a nuestro humilde entender es muy importante ese proyecto y pienso que la Dirección General de Impuestos Internos debe dar todas las facilidades para que se haga bien, en primer lugar. Y como tú bien dices, el cuello de botella ha podido estar en las personas o en las firmas, las entidades que están autorizadas y certificadas para poder asesorar o ayudar a implementar la facturación electrónica en esos negocios grandes. Y además, yo siempre digo, Hermógenes, lo que tú acabas de mencionar y lo que Francisco acotó, y es que para nosotros en el área de informática, el volumen es un factor adicional de complejidad. Como tú bien decías, no es lo mismo tú procesar una factura que procesar 1 millón de facturas. Claro. Es decir, que muchas personas creen que, no es la computadora. No. Como tú bien dices, las computadoras tienen capacidad. A veces cuando se sobrecargan las computadoras, se cae el sistema que siempre, cuando hemos ido a pagar algún tipo de servicio de luz, agua, teléfono, nos dicen, no, es que no hay sistema, el sistema se cayó. Usualmente eso ocurre con sobrecarga que casi siempre pasa en momentos picos. Porque no nos olvidemos que a muchas empresas se les olvida que cuando tú configuras un sistema, tú tienes que pensar en el pico máximo de esa entidad. Cosa de que cuando llegue el momento pico, el sistema no se te congele y se te caiga. Y muchas empresas, algo que es bastante intuitivo, se olvidan de eso. Más o menos trabajan en base a las cantidades promedio de transacciones y cuando se llega a uno de esos picos, prácticamente el sistema se torna o muy lento o se cuelga y entonces hay que reiniciar operaciones. Sí, porque yo creo que una de las ventajas que trae la facturación electrónica y que se ha manoseado poco es la expectativa a disminuir las notificaciones, las inconsistencias. Y las retenciones. Hoy por hoy, en una declaración fiscal, entre los pasos básicos, aparte de caminar sobre el efectivo, los movimientos de efectivo, entre los básicos está
una facilidad que te está dando la plataforma de la Dirección de Impuestos Internos y que pocos a veces utilizan, y es el cruce de terceros. Hay una pantalla que te dice, y estoy señalando a Francisco porque él es un usuario consuetudinario de esa pantalla. Hay una pantalla que te dice, mira, Alcedo Ramírez dice que tuvo transacciones contigo por tales montos, en tales fechas, con tales facturas. Estos son los movimientos que dice Alcedo Ramírez que tú has... Y así pasa a Francisco Canavate y está la masa de clientes tuyos o de suplidores con los que tú has intercambiado negocios. Así es. Yo quiero volver al tema de los prestadores de servicios. Como se recuerda, son 3 posibilidades que tienen los grandes contribuyentes. Generar su propia estructura, desarrollar su propio sistema interno, contratar un suplidor de la calle o utilizar el facturador gratuito que ofrece la DGI. Eso ha sido muy inteligente para evitar el cuello de botella que pasó en otro tiempo, cuando había una sola fuente de alimentación tecnológica, que los suplidores de los servicios autorizados no daban abasto para las soluciones fiscales y hubo necesidad de prorrogar en aquel tiempo. El hecho de que se hayan considerado las 3 posibilidades ayuda a descongestionar el sistema. Y el reto grande para la administración tributaria es garantizar la seguridad de ese volumen de información que van a estar recibiendo en tiempo real, la seguridad y la capacidad de almacenamiento. Esos son los 2 retos fundamentales. Pero indudablemente que la ley eliminó para los que ya están acogidos a la facturación electrónica la retención de los pagos del Estado, el 5%. Va a ir paulatinamente eliminando la reportería mensual de esos formatos que por norma se han estado requiriendo. Y la impresora fiscal. Y la impresora fiscal. Y las demás retenciones también paulatinamente habrán de ir sustituyéndose. Todas aquellas que eran para establecer un control cruzado. Quiere decir que el hecho de que el sistema le provea la información a la DGI en tiempo real de cuánto vende y cuánto compra cada contribuyente, la va poniendo en condiciones de dentro de poco tiempo de generar el borrador de la declaración jurada de impuestos, que solamente tengamos que validarla y decir, ok, y eso es una ayuda grande para el contribuyente y para los consultores. Yo pienso también, Francisco, e insisto en que es una idea simple, pero yo creo que a la mayoría de las empresas dominicanas, como tenemos un altísimo número de micro, medianas empresas y pequeñas empresas, le conviene irse por el camino de adoptar el sistema que gratuitamente, ¿verdad? El facturador. El facturador que le permite, que le está proporcionando la DGI. Porque yo soy de los que piensa que a través de ese mecanismo muy inteligentemente propuesto por la DGI, los negocios medianos, pequeños y micros pueden ayudarse mucho en su organización interna y en su control interno, que es uno de los elementos más importantes en un negocio pequeño, y está documentado que es uno de los factores principales, la falta de control, que conduce a la quiebra de esos pequeños negocios. Sí, una de las razones o uno de los factores que contribuye a las notificaciones y que con la facturación electrónica habrá de suplirse es la disparidad de fechas. Tú me emites una factura el 30 de abril y yo la recepciono y la registro como una operación de mayo. Entonces tú vas a tener un ingreso en abril y yo voy a tener un costo, un gasto en mayo. Esa discrepancia entre el intercambio de documentos en la fecha del intercambio documental, pues genera notificaciones. Y entendemos que como va a estar todo en línea, entonces no sé si Francisco entiende que no, pero eso debe desaparecer. Sí, entiendo que sí, que quedaría corregido.
Sí, se nos ha acabado el tiempo, Alcedo, tan bueno que está el tema. Tenemos que hacer negociaciones para ampliar este segmento. Y dejar que Francisco concluya como siempre lo hacemos. Sí. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Feliz fin de semana para todos y nos vemos en la próxima entrega de su espacio Balance Financiero. Pásenla bien.